Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Santiago, capítulo 5. Vamos a leer una vez más la porción que va desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Y vamos a mirar la segunda parte de esta sección que comenzamos a meditar en ella la semana pasada. Santiago, versículo 13 en adelante. Me puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Leo y usted me sigue con la vista, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este pasaje que dejaste a nuestra disposición y que son usados por el Espíritu Santo para fortalecernos en nuestra vida espiritual. Señor, permite de que esta tu palabra la podamos aplicar de manera práctica en cada área de nuestras vidas, no solo dentro, sino fuera de nuestro lugar de reunión. Señor, también te pedimos que nos ayudes, como enseña tu palabra, a apoyarnos, a animarnos los unos a los otros en momentos específicos de nuestra vida, en esos momentos de alegría, en esos momentos de debilidad, de tristeza, de desconsuelo. Señor, que podamos ser iglesia, como enseña tu palabra. Señor, esta mañana te pedimos que nos ayudes a tener un corazón sensible a ti y a lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Señor, también te pido que como predicador seas tú ayudándome a poder predicar tu palabra con fidelidad. Señor, no los deseos de mi corazón, te pido por cada oyente. Señor, para que su corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra. Te pido por aquellos que no te conocen, para que al escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo pueda trabajar en ellos convencimiento y la necesidad de un Salvador, y puedan acudir a ti en perdón, arrepentimiento de pecados. Señor, en tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano, mi amigo? Permítame rápidamente recordar lo que miramos en esta primera sección mientras estudiamos estos versículos la semana pasada.
Una de las cosas que podemos decir es que durante toda la epístola Santiago se ha encargado una y otra vez, a través de situaciones concretas, que la forma en que nosotros respondemos a estas situaciones van a identificar cómo está nuestra fe. Un creyente no solamente debe reaccionar o nos presenta Santiago una serie de pruebas que nos van a poder identificar si realmente estamos en Cristo, si nuestra fe es una fe salvífica o si simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y como creyentes tenemos que entender que hay una serie de bendiciones que Dios nos ha dejado. Efesios nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Hay unas bendiciones espirituales y una de las bendiciones que nos ha dejado no solamente son en referencia a la salvación presente, pasada, presente y futura que Él está haciendo en nosotros, sino también esos medios de gracia que Él dejó a nuestra disposición para ser utilizados mientras estamos aquí en esta tierra. Y la semana pasada hablamos de uno de ellos, y es que frente a la aflicción, el creyente, ¿qué debe hacer? Vivir o tener una vida de oración. Y recuerde que cuando hablamos de aflicción aquí, estamos haciendo referencia a esos momentos por los cuales pasamos de dificultad por causa de Cristo, aunque puede ser usado en otros momentos de aflicción que vienen en nuestra vida, pero principalmente Santiago está escribiendo hermanos que estaban sufriendo persecución, violencia por causa del evangelio. Y Santiago le dice, cuando ustedes estén pasando por esos momentos de aflicción, la primera herramienta que tienen que hacer ustedes, en lugar de quejarse, es entrar en oración. Yo recuerdo el Salmo 18, versículo 6, que dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En mi angustia clamé al Señor. Entonces, hermanos, Dios nos da la garantía de que en esos momentos de aflicción, cuando clamamos a Él, Él inclina su oído a nosotros. Lo segundo que miramos era de que, ¿qué debemos hacer frente a la alegría del creyente? ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente? Dice el pasaje, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la alegría aquí, lo explicamos la semana pasada, no hace referencia, estoy contento porque, no sé, me aumentaron el salario. No estás hablando de ese tipo de alegrías. Está hablando de ese tipo de alegría del creyente que ha salido victorioso frente a ¿qué? Alguna aflicción que estaba pasando. Está en un momento de debilidad y Dios lo respaldó, salió avante en esa dificultad. Ahora ese creyente que está alegre, ¿qué tiene que hacer? ¿Olvidarse de Dios? No, cantar alabanza. Y cuando hablamos de esa palabra alabanza, tiene que ver con ¿qué? Con salmos, ¿no? Recuerde que uno de los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo que encontramos en Efesios, el fruto del Espíritu Santo, o una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo, según la Escritura, es que cuando la persona está llena del Espíritu Santo, canta alabanzas, himnos espirituales al Señor. Mire cómo lo definió el salmista en el Salmo 92. Si usted lo puede buscar conmigo, Salmo 92, que sí vamos a leer 4 versículos y quiero que usted lo lea conmigo. Y le cantamos a Él en reconocimiento de que Él es la fuente de cada una de las cosas que tenemos. Todo desciende del mío, lo que dice el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmista dice, es bueno alabarle, anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, con tono suave, con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos yo me gozo. Wow. El salmista reconoce que la alegría de él
proviene directamente de Dios. Dice, en tus obras yo me alegraré. ¿Sabe que yo les conté un día, leyendo la historia de unos ateos que era muy prominente en su tiempo? Él llegó, o Dios lo alcanzó simplemente porque él culpaba que todo lo malo provenía de Dios. Él decía, si Dios existe, ¿por qué vienen las cosas malas? Y ese era su argumento. Pero Dios en su misericordia un día lo llevó a reflexionar y él decía, ¿y lo bueno de dónde viene? Preguntaba él, se empezó a preguntar. Y dice él, luego cuando cuenta que con eso Dios desbarató su argumento y lo llevó a la salvación. Y luego se convirtió en un apologeta, o sea, un defensor de la fe. Entonces el salmista dice, por todas tus buenas obras. Su respuesta es, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Iglesia, el cantar al Señor es una expresión de gratitud por lo que Él ha hecho. Y usted debe sentirse alegre, gozoso, cantarle a Él. No debe ser para usted una pesadilla. Ahora toca cantar. No sufra, disfrute adorarle a Él. Porque es que no es para los que están aquí al frente, es para Él. Estábamos cantando hace un rato, ¿no? Esta alabanza nueva. Mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Oh Señor, quiero cantar las maravillas de tu amor. ¿Cuáles son las maravillas de su amor? Sino otra cosa que ¿qué? Que fue a morir a la cruz del Calvario. Esa es la máxima expresión de su amor. Entregó su vida por ti y por mí, aún sabiendo que en momento lo íbamos a fallar. Su palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El creyente debe, a ver cómo lo digo para que usted me malinterprete, debe cantar eso emocionado, alegre. No debe ser una pesadilla. No debe ser mi Cristo. Nadie es como tú. Es que nos pongan a cantar, no sé, cualquier otra cosa. Yo veo a la gente cantando el himno nacional de su país y en el rostro se le nota la pasión. En el rostro se le nota, ¿cómo se llama? La nacionalidad. Ahí le sale a todo lo colombiano, lo mexicano, lo hondureño, lo salvadoreño. En el rostro, no necesita gritar, sino que en el rostro se le nota lo apasionado por el himno de un país. Luego cuando nos toca cantar que nuestro Dios no es nadie, que no hay nadie como Él, no hay pasión. Entonces, ¿está alguno afligido, para no seguir hablando de otro tema? ¿Está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Orar. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cantar alabanza y con todo su corazón. En tercer lugar, dice Santiago, estudiamos que frente a la aflicción o frente a la debilidad espiritual, debemos buscar el sostenimiento o el soporte de algunos hermanos espirituales que están maduros o que están fuertes. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La semana pasada estudiamos este pasaje que quizás tiene algunas aplicaciones que no son bíblicas. Y cuando hablamos de la palabra enfermedad allí, no está hablando de enfermedad física en sí, sino de debilidad ¿qué? Espiritual. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento esa palabra que es traducida como enfermo aquí, que es traducida como debilidad espiritual. Entonces lo que Santiago está diciendo es, cuando te sientes débil espiritualmente, porque a todos en algún momento nos ha pasado eso, tu respuesta debe ser buscar a alguien que identifiques que está en ese momento fuerte espiritualmente, maduro espiritualmente, para que ore contigo y por ti. Porque hay momentos en los que perdemos la fuerza, donde empezamos a decir, bueno, ya no quiero seguir creyendo en Dios, porque las cosas no van tan bien como yo pensaba.
No veo respuesta de Dios. ¿Para qué orar? No, Santiago dice, ore, pero aparte de que ore, busque a alguien que pueda orar contigo. Dice, llame a los ancianos de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, para que oren por usted, para que le ayuden a orar. Dice también, ungiéndolo con aceite, y está relacionado en el Nuevo Testamento con la idea de aliviar el dolor. Dijimos que no era que ahora había que sacar un poquitico de aceite y poner en la frente y orar para que se sanara, porque esa no es la idea. Esa es la que presenta ahora muchas veces en algunos lugares del cristianismo, pero era más bien en el contexto de ofrecer alivio y que haya un deseo de acompañar a ese creyente en ese momento de debilidad que está pasando. Así que vemos una doble responsabilidad, tanto del que identifica su situación y busca ayuda, y el que lo está ayudando en orar por él y también animarlo, estar allí al lado de él para fortalecerlo en ese momento de debilidad que está pasando. Esto nos lleva a la última sección, en cuarto lugar, que podríamos decir, partiendo del versículo 16, donde Santiago nos lleva a reconocer nuestro pecado. Necesitamos buscar la comunión con los hermanos. Mira lo que dice el versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Una vez más, esa palabra es restaurado de la situación en que están pasando. O sea, hay una parte esencial en lo que significa la restauración del pecado cuando confesamos nuestros pecados. La palabra de Dios nos enseña que mucho en cuanto a cómo debemos abordar correctamente el pecado en nuestra vida. Un pecado no confesado, ¿qué causa? Un corazón debilitado. Un pecado no confesado habla también de orgullo y nos habla de que yo no quiero cambiar, así estoy bien. Ahora, eso en el mundo es normal, pero en un hijo de Dios esa no debe ser la actitud. Vaya por ejemplo a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado, para poderlo leer. 28, 13. Miren lo que dice. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Sabemos que cuando no confesamos nuestros pecados, estamos poniendo en riesgo nuestro corazón. Por lo tanto, es crucial confesar nuestros pecados a Dios. Aquí podemos encontrar las palabras del salmista, cuando el salmista dijo: oh Dios, contra ti, solo contra ti he pecado. Nosotros creemos en la confesión del pecado a Dios, porque solo Él nos perdona los pecados. Confesamos nuestros pecados a nuestro hermano cuando hemos pecado contra Él, o en el sentido que podemos entenderlo aquí también es cuando yo me acerco a mi hermano y le digo: mira hermano, yo estoy batallando con este pecado, ayúdeme. Aquí es lo que estamos hablando de eso. No es que le voy a confesar a él para que él me perdone, sino que hermano, mire, este pecado me está dando dificultad, ayúdame mi hermano. Quiero que ores por mí, quiero que me ayudes en esta situación. Confesaos los unos a los otros. No lo podemos pasar por alto, mi hermano, porque esto nos habla de la importancia de la comunión entre hermanos. No es únicamente que yo le voy a decir no, es la comunión entre hermanos. A veces se nos olvida
el valor de lo que significa ser una congregación o el cuerpo de Cristo. Porque eso nos va a ayudar cuando lo olvidamos. Cuando lo recordamos, nos va a ayudar a afrontar dificultades que estamos viviendo a nivel individual o congregacional. Déjeme ponerlo de esta manera. Dios ha dado a la iglesia varios propósitos. Uno de esos propósitos es la comunión que tenemos entre hermanos, para ayudarnos a lidiar con los pecados que estamos enfrentando, para ayudarnos a moldear nuestras vidas cada día conforme a la imagen de Cristo. Cuando somos confrontados por un hermano, cuando me ha visto que yo he cometido un pecado, lo reconocemos, le pedimos perdón a Dios y a alguien si hemos ofendido, no simplemente podemos dejarlo allí, ya se acabó. Santiago nos invita a correr esa milla extra. Y es, si hay algún pecado que está queriendo controlar mi vida constantemente, yo debo compartir eso con algún hermano para que me ayude. No es curiosidad. No es para alimentar el chisme dentro de la congregación. Es para ayudarnos. No somos llaneros solitarios. Yo me la arreglo solo. No. Dios nos puso en una iglesia local para edificarnos los unos a los otros. Para ayudarnos los unos a los otros. Vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo 2, 22. Porque este pasaje normalmente es muy popular cuando uno va a hablar con los jóvenes. Cuando alguien va a hablar con los jóvenes o invitan a alguien a predicar a los jóvenes, pues vámonos a los pasajes más populares. Timoteo, 2 Timoteo 2, 22. Pues lo cierto es que lo podemos aplicar a toda la iglesia y quiero aplicarlo a lo que estamos acabando de decir para que usted pueda ver conmigo, entender el concepto. Miren lo que dice. ¿Lo tiene? Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, ¿qué nos está exhortando este pasaje a hacer aquí? A huir del pecado. Quítele un poco pasiones juveniles y simplemente déjelo pecado. Huir del pecado. Es una situación sabia en cualquier situación. ¿Sabe qué? Aplicar la táctica de José. Es mejor salir corriendo. Cuando salió corriendo, acuerdo de la esposa de Potifar. Huir del pecado. Pero también el pasaje nos muestra que aparte de huir del pecado, tengo que ir en otra dirección, ¿cierto? Miren lo que dice el pasaje. Huye también de las pasiones juveniles, pero no te quedes allí. ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? Hacia la justicia, hacia la fe, hacia el amor y hacia la paz. Hacia eso tengo que dirigirme. Pero ¿qué dice el pasaje? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Solo? No, ¿qué dice el pasaje? Con los de corazón limpio que invocan al Señor. Lo que nos está invitando este pasaje es que los creyentes tenemos que buscar a otros creyentes que están buscando lo mismo que nosotros estamos buscando. Por eso fuimos dejados en una iglesia local. El apóstol Pablo dijo: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe que una de las razones por las cuales permanecemos en el chisme, permanecemos en los celos, permanecemos en la amargura, permanecemos en la falta de perdón, permanecemos en el desánimo, permanecemos en la queja, entre otras cosas? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos rodeado de personas que están practicando las mismas cosas.
¿Cómo voy a dejar el chisme si sigo con un si yo me relaciono con el chismoso? ¿Cómo voy a dejar la envidia si vivo con si comparto con un envidioso? ¿Cómo voy a dejar la amargura si ando con los amargados a toda hora? ¿Cómo voy a dejar los celos y así sucesivamente? Pablo le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros: deja esas cosas y empieza a buscar a alguien que no practica esas cosas. ¿Cómo voy a dejar la mentira si ando con el mentiroso? Que ya le dicen mitónomo porque ya todo se lo cree. Hermano, es crucial. Es allí donde el creyente tiene que identificar: si mi problema es el chisme, hombre, mi problema es la mentira, si mi problema es el engaño o lo que sea, yo debo identificar a una persona en la congregación que no sufra ese problema y acercarme a él y decirle: mire, hermano, yo tengo este problema, estoy sufriendo de esta situación, ayúdame por favor. Eso es lo que dice el pasaje: confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué tiene que hacer el otro? Dice ahí: orad unos por los otros. El otro tiene que ponerlo en la cruz y empezar así: chismoso, mentiroso y esto y lo otro. No, hermano, yo voy a orar por ti. Vamos a orar juntos por esa situación. Acercarme a otro hermano, porque mi hermano es otro hombre, otra mujer, igual que yo, que está enfrentando tentaciones, dificultades, pero que quizás en esa área es un creyente firme y me puede ayudar. Hermano, el pecado es mucho más peligroso para un creyente que vive aislado. Yo se lo he dicho muchas veces. Yo veo los programas de los leones, me gustan. Y los leones, cuando van a atacar, siempre tratan de ¿qué? De dividir. Siempre dividen la manada y siempre buscan al que está más débil o al que está más alejado. ¿Por qué? Porque es más fácil atraparlo. Hermano, es peligroso vivir el cristianismo aislado. La fe cristiana no se vive en soledad. Y el que vive la vida cristiana o la fe cristiana aislado de la congregación, hermano, déjeme decirle esto y se lo digo con toda la evidencia bíblica: tú estás en abierta contradicción a la enseñanza de la palabra. Dios no creó cristianos para que vivieran aislados. Eso no hay sustento bíblico para ello. Dios creó una iglesia para que su iglesia viva en comunión. Es una de las gracias que Dios nos dejó. Y debemos aprovechar las herramientas que Dios nos ha dado para vencer el pecado, para crecer en la fe. Y estar apartado de la congregación, de las actividades de la congregación, de la vida de oración de la congregación, del estudio bíblico de la congregación. Estás en abierta contradicción a lo que enseña la palabra de Dios y estás siendo presa fácil para tu pecado y para Satanás. Y aquí no estoy diciendo que tiene que meterse todos los días aquí. Yo no estoy hablando de meterse todos los días aquí, porque esa no es la idea, no se me vaya al otro extremo. Estoy hablando de la comunión. Entonces el texto nos enseña el valor y la gracia de confesar nuestros pecados unos a otros, un acto de ¿qué? De humildad, un acto de confianza mutua. Sí, hermano, yo estoy batallando con este pecado, ayúdame. Ora por mí. ¿Puedes orar por mí? Es más, te doy una cosa, te doy la libertad para que de vez en cuando te acerques a mí y me preguntes: oye, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo vas mejorando? Accountability, algo así le llaman en inglés. Es más fácil a veces traducirlo la palabra en inglés que en español. Todavía no he encontrado la cosa en esa. Pero es como rendir cuentas, creo que esa es la... O sea, te doy la oportunidad para que vengas y me pidas cuentas. Eso es, pedirme cuentas de cómo estoy en ese pecado. Ayúdame. Yo le hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que alguien se acercó a usted y le contó a usted su pecado y le dijo: mire, hermano, le doy libertad para que de vez en cuando me llames y me preguntes y me llames a cuentas cómo voy?
No, eso no se hace. Eso no se hace. ¿Y sabe por qué no se hace? Por el orgullo. Porque queremos presentarnos delante de todos que yo solo me faltan las alitas. Porque la aureola ahí ya la tengo. Porque queremos presentar como que somos perfectos, como que yo no falla, como que yo no tengo ningún problema. Santiago dice, y por eso muchos nos sumergimos cada día más y más y más en nuestro pecado. Dice Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Estoy en un debate interno ahorita en este momento. Porque a veces tenemos necesidades como congregación, personales, y llega el tiempo de oración. Una otra cosa, el Señor sabe. El Señor sabe. Amén. Él sabe. La pregunta es, ¿por qué no podemos decir a mis hermanos en Cristo? Porque quiero que oren por mí. Esa es la pregunta que tenemos que reflexionar. ¿Por qué no puedo decir? O sea, la razón por la cual lo confesamos no es para buscar compasión. No es para que empiecen la palmadita en la espalda, pobre de ti. No, es para entrar en una oración por ti. Para que sepas que alguien en particular está orando por la situación tuya, aparte de ti. Y muchas veces al saber uno que tiene que dar cuentas por lo que está haciendo, eso lo motiva a uno a hacer la parte de uno, a decir, me voy a apartar de ese pecado, porque tengo que dar cuentas. Hermanos, no somos llaneros solitarios. Y miren lo que sigue diciendo el texto. Y orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. Otra vez, hermanos, aquí ese término de sanación, no estamos hablando tanto de sanidad física. Hay momentos donde hay sanidades físicas, donde Dios simplemente no va a querer sanar. Aquí estamos hablando de esa debilidad espiritual. Yo estoy convencido por lo que dice el Señor aquí, que cuando tú confiesas tu pecado al Señor o te acercas a algún hermano porque estás batallando con algún pecado y los dos comienzan a orar, tú confiesas tu pecado a Dios, hay una retroalimentación donde eres llamado a cuentas. Dios dice aquí, vas a ser sanado. Vas a ser levantado. Eso es una promesa. Vas a salir de tu debilidad. Vas a vencer ese pecado. En Él vas a encontrar la fortaleza para salir adelante. Que dices que hay muchos creyentes hoy que siguen en la misma condición, que dicen ser creyentes y siguen en la misma condición, siguen en la misma amargura, siguen en el mismo lugar. ¿Sabe por qué? Porque es que no están haciendo lo que Santiago dice aquí. Yo no puedo seguir enojado con mi hermano después de no sé cuánto tiempo. Si yo ya hice lo que dice Santiago aquí, yo tuve que haber sido sanado. No importa lo que el hermano me haya hecho. Y no se ponga a pensar, es que a usted no le han hecho lo que me han hecho a mí. Usted no sabe. Aquí no se trata de a quién han ofendido más o a quién han ofendido menos. Se trata de qué tanto estamos practicando lo que Dios dice que tenemos que practicar si estamos en Cristo. Pero si tú todavía sigues con esas cosas en tu corazón, hay un problema, tienes que examinarte. Y eso es lo que nos llama Santiago. Y mire, por ejemplo, esta palabra traducida aquí como unos por otros, hermanos, está por toda la Escritura en el contexto de la comunión. No la primera comunión, no, la comunión entre hermanos. Es decir, que podemos enfrentar cualquiera que sea la situación en
entre hermanos, porque hay una comunión entre nosotros. Compartimos las mismas cosas. Mire, tú y yo tenemos luchas diferentes a las del mundo. Y no estoy hablando del flu ni nada de esas cosas, porque tanto ellos se enferman como nosotros nos enfermamos. A ellos se les mueren los familiares, a nosotros también. A ellos le chocan los carros, a nosotros también. Se les caen las casas, a nosotros también. O sea, eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esas luchas espirituales que ellos no enfrentan, que nosotros sí. A nosotros nos persiguen por causa de Cristo. Nosotros enfrentamos esa lucha, ellos no. A ellos, si alguien los trató mal, ¿qué hacen ellos? Pues también los tratan mal. Si alguien les hizo tal cosa, pues la venganza. ¿Qué le dijo el ganso? Bueno, sí, la venganza mejor. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, luchamos, porque cuando alguien me hace algo a mí, ya sea dentro o fuera de la iglesia, mi respuesta, en lugar de ser venganza o el mal, debe ser encomendar la causa a Dios. Y no solo eso, orar por esa persona y amarla. Todos los que estamos aquí enfrentamos eso. Sabemos lo que es eso. Por lo tanto, tenemos algo en común que nos hace estar en comunión. Por eso no tenemos mucha comunión con los del mundo, porque no compartimos las mismas cosas. Sí, podrán nuestros hijos jugar, ir a la misma escuela, jugar el mismo equipito de algún deporte y cositas así, pero de ahí para allá no hay mucha comunión, porque no compartimos lo mismo. Hermano, tristemente muchas personas han terminado en un estado peor de debilidad, porque cuando comenzaron a pasar por ese momento de debilidad, dijeron, yo no comparto mis cosas con nadie porque yo estoy bien. Luego llega la idea, luego empieza la idea, bueno, yo como que no tengo ganas de congregarme, hoy me quedo en la casa. Un día que no vaya no pasa nada. Resultado de la operación, ni buscaron ayuda ni nadie los buscó. ¿Dónde están? Lejos. Entonces Santiago nos enseña la importancia de la comunión cristiana. Y esto lo podemos ver en pasajes reflejados en muchos pasajes. Es más, lo vamos a leer. Vaya, por ejemplo, Santiago anteriormente nos dijo que no murmuremos los unos de los otros. También nos dijo que no nos quejemos los unos con los otros. Si usted va a Romanos capítulo 10, versículo 12, yo lo voy a leer, se lo resumido. Nos dice allí que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal, es decir, amor entre hermanos. 1 Corintios 15, 25 nos dice que como miembros del cuerpo de Cristo debemos preocuparnos los unos por los otros. Efesios 4, versículo 2 nos dice que debemos tener paciencia los unos para con los otros en amor. Debemos preocuparnos, debemos tener paciencia los unos por los otros, debemos amarnos los unos por los otros. Romanos capítulo 15, versículo 7 nos dice que debemos recibirnos los unos a los otros. Versículo 14 de Romanos 15 nos dice que debemos amonestarnos los unos a los otros. Pare allí por un momento. Parte de la comunión entre hermanos es que el creyente tiene que amonestarse el uno al otro. Si usted ve a un creyente que está actuando mal, no vaya, la idea siempre es, bueno, voy a llamar al pastor y pastor, mire, no. Vaya usted y amonéstelo. Hermano, estoy viendo que tú estás haciendo esto y esto y esto y esto. Me parece que no es bíblico por esto. Hermano, en el amor del Señor quiero amonestarte. La Biblia me da autoridad para hacerlo. Ahora, si usted está haciendo lo mismo, pues primero dice la Biblia, saque la viga, y cuando se saca la viga, entonces puede ir a sacarle la paja al otro. Primero se saca la viga. Si usted no está en esa práctica, usted dice, yo estoy libre de eso, entonces tiene toda la autoridad bíblica para acercarse. Y si el hermano le dice, hermano, Mateo 7 dice, no juzguéis, saca la viga, le diga, hermano, vea, gracias a Dios, Él me ha libertado y yo en esa área estoy bien, tengo toda la libertad bíblica para exhortarte. Amonestarnos los unos a los otros, la comunión. Pero ¿cómo lo voy a amonestar si ni nos vemos? ¿Cómo voy a ser paciente con Él si ni nos vemos? Ni Él se congrega ni yo me congrego. Romanos 16, 16 nos dice, este está bonito. Es más, ese sí lo voy a leer que lo lea.
Ah, no, pues ahí está, bueno, pues ahí está. ¿Qué dice que tenemos que hacernos? No, pero díganlo como si estuvieran leyendo bien. ¿Qué dice? Saludarnos los unos a los otros, dentro y fuera de la congregación. Y es que a mí me han contado, afuera se han visto y me han dicho, uy, le tocó saludarme al pastor porque no tuvo más opción, porque como que quiso regresarse, pero se dio cuenta que yo lo vi y tuvo que venir para mí. Qué tristeza que un creyente esté contando que otro creyente hizo eso. ¿Por qué me tengo que esconder? O a veces son los niños los que los echan al agua porque los niños ven al creyente, hermano. Y el papá o la mamá, oh, chamaquito, ahorita me va a tocar que ir a saludar. Qué tristeza. Que nos encontramos en los restaurantes o en algún lugar y nos damos la vuelta. Ah, no, pero el domingo estamos, no hay nadie como tú. Me voy con él a la Nueva Jerusalén, no sé a cuál. Es mi hermano en Cristo, por el cual yo tengo que estar orando, por el cual está orando por mí. Es mi hermano en Cristo. Y yo debo alegrarme de verme con él. Y si hay algún, no sé, alguna desaveniencia que yo tengo con mi hermano, lo que yo tengo que hacer en lugar de esquivarlo es acercarme a él. Hermano, es que eso lo hacíamos en el mundo. En el mundo, cuando veíamos a la gente que venía por esta acera o esta banqueta, entonces yo me brincaba para la otra acera, la otra banqueta para no verlo. Pero en el mundo, si estamos en Cristo y tengo alguna desaveniencia con mi hermano, la Escritura dice que me acerque a él, hable con él las veces que sea necesaria para que se arregle ese problema. Y lo he dicho en varias ocasiones, y perdone que lo vuelva a decir. Ya ese cuento de que lo veo aquí y me desbarato y llega el otro. Saludaos los unos a los otros, hermanos. Y todos estos pasajes nos hablan de la importancia de la comunión cristiana. La comunión cristiana es vital para la vida del creyente. Entonces, una vez más, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra debilidad. No te quedes allí. Busca la comunión. Busca la oración con tus hermanos. Es que no siento ganas, pues con mayores veras levántese y hágale. Busca avivar el fuego de la comunión entre los hermanos. Es que nadie me busca, pues busque usted. Voy a usar un adagio popular que dicen por ahí. El que quiere besar, busca la boca. Ahora, quiero que notemos algo más que dice Santiago. Para fortalecer su punto, Santiago apunta una vez más a un ejemplo como ya lo hizo en los versículos anteriores. Versículo 17. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Momento. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Santiago era un hombre igual que usted y que yo. Perdón, Elías. Que Elías tenía las mismas debilidades, varón, que tiene usted y que tengo yo. Las mismas. Pero oró fervientemente a Dios para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que Santiago quiere que entendamos aquí? Que la oración eficaz del justo tiene poder. Hermano, a veces no experimentamos todo lo que deberíamos experimentar, simplemente porque no hacemos oraciones genuinas, entregadas a Dios con sinceridad. A veces recurrimos a la oración solamente como una opción, no como una práctica vida, no como una práctica diaria en nuestra vida. Hermano, la oración debe ser la herramienta principal de intercesión de la iglesia.
Los miércoles que tenemos un tiempo de oración luego del estudio bíblico. Hombre, la iglesia debería estar apasionada por venir a decir, venga, vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar, vamos a interceder. Los grupos esos de oración que se tienen por línea en los domingos, hombre, deberían estar llenos de la congregación de la iglesia orando, intercediendo. Porque es la gracia que Dios nos ha dado, es lo que nos fortalece como congregación, es lo que nos da vigor como congregación. No, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, tiene efecto. Y orar para que Dios fortalezca a mi hermano que está en debilidad es orar bajo la voluntad de Dios. Entonces Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero cuando oró fervientemente conforme a la voluntad de Dios, Dios respondió. El mundo no tiene ni idea cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ellos no pueden disfrutar de este pasaje. Nosotros que conocemos cuál es la voluntad de Dios, que podemos disfrutar de este pasaje, no lo estamos aprovechando. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 15, versículo 8. Proverbios 15, 8. ¿Lo tiene? Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Los impíos podrán hacer todo tipo de sacrificio, podrán caminar no sé de qué lugar a qué lugar, podrán levantar lo que quieran levantar, podrán, no sé, los talibanes se estrellan se vuelven bombas porque creen que eso agrada a su Dios. Dice, todo lo podrán hacer, pero dice que son abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos, es decir, de los salvos, trae gozo, se deleita. El Salmo 4, versículo 3 dice algo similar. Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Ahora, y esto es conforme a su voluntad. Si usted es de los que está pidiendo Ferraris, pues posiblemente no encuentre respuesta. Que estamos hablando de orar conforme a la voluntad, que es lo que dice Juan, ¿no? Si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Entonces, al reflexionar sobre Elías, pensando un momentico sobre Elías, ¿era un hombre con pasiones similares a las nuestras? Vemos en él un hombre que fue valiente para enfrentar a los profetas de Baal, confiar en el poder de Dios. Pero también vimos en él que también enfrentó momentos de desesperación. ¿Recuerdan en Romanos, en Primera de Reyes, perdón? Dice que deseaba morir. O sea, vemos, miren lo interesante cómo Santiago destaca a Elías, un hombre que tuvo una tremenda victoria espiritual, pero que al mismo tiempo también experimentó momentos de debilidad. Y nos enseña a través de él que si clamamos como él clamó, también podemos obtener resultados espirituales para nuestra vida. Tantos triunfos que él experimentó, pero también experimentó momentos de debilidad. Y sin embargo, cuando clamó a Dios conforme a su voluntad, Dios lo escuchó. Es que mira el versículo. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre toda la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, la enseñanza aquí, mi hermano, no es que usted salga corriendo ahora para que empiece a llover o no llueva. Orar para que Dios detenga la lluvia. No, Elías hizo eso en un momento determinado porque estaba conforme al propósito de Dios. No fue que a Elías se le ocurrió. Ahora se me va a ocurrir a mí, Señor, pues detenga esa huracán que viene. Podemos clamar, pero de pronto Dios dice, no, va a pasar. Yo me voy a glorificar.
Elías simplemente fue usado por el propósito de Dios. Pero el punto lo que quiero mencionar aquí es que si la oración de este hombre pudo cambiar las condiciones atmosféricas de la tierra, ¿no cree usted que también podrá levantarte a ti o a mí en esa debilidad espiritual que te encuentras? Creo que ese es el punto que trata Santiago aquí. La respuesta bíblica es sí. Dios, si usted y yo como iglesia clamamos a Dios en oración de la forma correcta, en los momentos de dificultad, el mismo Dios que paró el sol y hizo llover, o que paró la lluvia y luego hizo llover, es el mismo Dios que puede levantarte a ti y levantarme a mí del desánimo en el que nos encontramos. Si no ha pasado es o porque no lo has hecho, simplemente. No es porque Dios quiera tenerte así. Dios no quiere tenerte así. Cuando Elías estaba así, ¿qué pasó con él? Fue. ¿Y qué hizo? Lo restauró. Otro ejemplo que podríamos encontrar, el mismo Jonás, cuando luego de que Dios hizo lo otro, se molestó, se enojó y se puso por allá. Y Dios que dijo, bueno, mira cómo te las arreglas, Jonás. No, fue y ¿qué hizo? Lo restauró. Hermano, Él te sanará. Así que no me digas que tú estás ahí, pastor, y estoy llore y no ha pasado nada. Algo no estás haciendo bien. Algo no estás haciendo bien. No te engañes. No te engañes. Entonces la persona afligida ora. La persona alegre porque ha tenido victoria espiritual canta alabanzas. La persona que está en debilidad y necesita ayuda, ¿qué hace? Busca alabanza, busca ayuda para que oren y oren por él. Lo ungen con aceite, es decir, si se le muestra cariño, aliento para que pueda levantar esa situación, ayuda. Si tiene algún pecado que lo está controlando demasiado, confiesa ese pecado con otro. Confesar significa que comparte ese pecado con otro hermano para que ese hermano ore con él, le ayude, lo llame a cuentas. Alimentamos nuestra comunión como iglesia. Y tenemos un ejemplo aquí, que si oramos fervientemente, conforme a los propósitos de Dios, así como Dios pudo cambiar las condiciones atmosféricas en su tiempo, Dios también puede levantarte a ti y levantarme a mí de ese desánimo. Iglesia, no hay excusa. Si no estamos disfrutando de esas bendiciones espirituales, no es porque no se nos hayan sido dadas, es porque no queremos, porque estamos enredados en nuestro orgullo, o porque estamos simplemente dejando que el pecado o nuestro engañoso corazón dirija nuestras vidas. Hay que volver a su palabra y ahí encontraremos refrigerio. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a veces es fácil escucharla, es fácil recitarla. Señor, pero te pedimos que nos permitas a poder ejecutar lo que ella está diciendo. Parece alguien que está en esa debilidad, que está batallando. Te pido, Señor, que seas salir de allí
y dice, estás afligido, pues haz alabanza, ora, ora. Y busca, no en este momento, pero luego busca realmente alguien que te pueda ayudar, que pueda orar contigo y por ti. Si no quiere decirle al pastor, pues busque a otro hermano. Para que juntos oren. Si es algún pecado que te está llevando constantemente, en el que estás practicando, en el que estás cayendo, acércate a alguien y dile, mira, este pecado me está queriendo arrastrar, yo quiero que ores por mí. Yo quiero que constantemente me estés preguntando cómo voy en esa área. Hermano, si usted está olvidando la comunión con la congregación, si usted está alejando, retome la comunión. Somos un cuerpo. Estamos aquí para amarnos los unos a los otros, para saludarnos, para exhortarnos los unos a los otros, para ser pacientes los unos a los otros. Ahí dígale, Señor, aquí estoy, ayúdame. Tienes que dar ese primer paso. Porque aquí hay una promesa. Dios te va a sanar. Dios te va a levantar si clamamos a Él. Padre, tú conoces cada vida, cada situación, cada lucha. Señor, si hay orgullo en los corazones que los está llevando a pensar de que solos pueden o que quizás no tienen ningún problema, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo les pueda mostrar lo contrario y puedan buscar ayuda. Señor, nos rendimos ante ti. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos esperanza, una razón de vivir. Señor, permite que tu palabra pueda dar fruto en esta congregación al 100%. Y que cada uno de los que estamos aquí podamos recoger el fruto de lo que tu palabra dice. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias.